Existe una necesidad a nivel mundial de conectividad de Internet porque, bueno, el Internet es un derecho, una necesidad que requieren las personas para poder acceder a otros derechos como la educación, la salud, que les permitan mejorar su calidad de vida. Existen cifras que alrededor del 75% de niños en edad escolar no tiene acceso a Internet en las zonas rurales. Y bueno, específicamente en Ecuador, por ejemplo, según datos del Ministerio de Educación, alrededor del 84% de escuelas de la zona rural no tiene servicio de Internet. Es por esto que desde IEEE Ecuador, desde el grupo de afinidad de IEEE Site, identificamos una oportunidad para, a través de la tecnología, mejorar la calidad de la educación de los niños a través de la implementación de un proyecto que permita rehabilitar una red de Internet en 40 unidades educativas del Cantón Nabón. En el Cantón Nabón teníamos un proyecto que se realizó en el 2009, que era el proyecto de conectividad, cuyo objetivo era proporcionar Internet a todas las escuelas del cantón. En la administración de Patricio Maldonado se procedió a rehabilitar este proyecto con la ayuda de la organización IEEE. En este proyecto lo que se ha fomentado o lo que se ha realizado es el cambio de la infraestructura en algunos sectores y de la tecnología de las antenas de radioenlace. Hemos cambiado las antenas y ahora tenemos la posibilidad de disponer de un Internet más ágil y veloz que beneficiará a todas las comunidades y a las escuelas del cantón. Es verdad que los trasladaban a los niños de aquí. Por ejemplo, los niños que están terminando el bachillerato necesitaba de urgencia, a veces aquí se va el Internet. Se tocaba ir al pueblo a hacer los trabajos de estudios. O sea, yo para ir de aquí tengo que esperar media hora el carro y para volver a veces no hay. Tengo que esperar siquiera unas 2 o 3 horas para regresar a la casa. Antes de yo recibir las clases así por Zoom, hacía llamadas llamaba a mis profes para hacerme las tareas y me iba a donde yo estaba, me iba a dejar las hojas para yo poder aprender más. Había un Internet aquí, o sea, no captaba todo, ¿no? A veces, como acabo de decir, a veces cortaba y así los niños estudiaban en casa y hasta ahora a veces los de lejos, por falta de soledad, o sea, por epidemia, enfermedad, no pueden venir niños, están estudiando así en casas, estudian 3, 4 familias y así. Bueno, el que comenzó la pandemia, yo tuve que esperar que llame la profesora para que ayude con las actividades de mis bebés, para poder realizarlos, porque si no, no podíamos, nos mandaban hojitas para realizar, porque verdaderamente yo no pasaba aquí, estaba lejos y me iban llegando las hojitas para que mis hijas realicen las tareas. Este proyecto está destinado para 4.000 niños y niñas de todo el Cantón Nabón. Logramos implementar el proyecto en el periodo de septiembre de 2019 a septiembre de 2020. En este periodo surgió el tema de la pandemia y gracias a la implementación de la red de Internet en la primera etapa de 40 unidades educativas, muchos niños lograron acceder al servicio de Internet para recibir sus clases y bueno, luego cuando culmine la pandemia, los niños podrán ir a sus escuelas y podrán utilizar este servicio para mejorar su calidad de educación, para realizar sus tareas, para que de igual manera los docentes puedan impartir conocimientos utilizando el Internet como herramienta. Aquí estudian 26 niños de primero año hasta séptimo. Sí se siente bien porque vemos a nuestros compañeros, parece que estamos viendo clases presenciales. El Internet ha sido importante para las clases virtuales y para ir conociendo más sobre el mundo. Le agradecemos de aquí de Chunasana, pues como representante de la Escuela de Instrucción Balsarraguirre, les agradecemos una vez más a todas las instituciones que nos apoyan acá a la comunidad indígena de Chunasana. En verdad, pues sí necesitan los jóvenes, los estudiantes,
tenemos bajos recursos para poder comprar cada uno en su casa el internet, ¿no?